Hola, hola Cal, muy Hola, hola buenas Maru. tardes. Hola, mi Lore preciosa y querida. El Instituto Tlaxcalteca de Posgrados te da la bienvenida. Nos sentimos súper honrosos, muy alegres y la verdad muy agradecidos porque tu presencia siempre es muy valiosa y muy importante aquí en México y en el mundo. Entonces, bueno, pues recibe por favor de parte de Nantli ITP un caluroso abrazo y una gran felicitación. Muchísimas gracias, mi Lore. Seas bienvenida a México por esta hermosa plataforma que ahora ha acercado almas y corazones. Bienvenida seas. Gracias, Maru. Un millón. Qué lindas tus palabras, como esto de que me abren las puertas a México y al mundo. No, la honra soy yo de poder vibrar y hablar de temas que a mí me encantan y que entiendo que ustedes también, y desde ahí abrir caminos todos juntos Sí, a poner a sí. los niños en el centro. Así que no, bien, yo feliz de estar aquí contigo Sí, y claro. tu gente. Muy bien. Muchas gracias. Pues seas bienvenida. Voy a hacer la presentación formal. Muchas gracias. Y bueno, pues Chile, un lugar bellísimo al cual le agradezco mucho a todos los amigos todos los amigos chilenos que se encuentran allá, pues reciban la verdad una felicitación y a todos sus montes, montañas, lagos, todo así un gran abrazo porque son grandes amigos de nosotros. Amigos chilenos que se encuentran allá, pues Chile unidos desde el alma. Entonces, bueno, pues tengo el gusto así de ir presentando a Lore, Loreto Peña Villanueva, ella es chilena, tiene muchos años de experiencia, más de 15 años de experiencia. Chile, como psicóloga clínica, se ha desempeñado activamente en distintas líneas de intervención, principalmente con la población infanto-juvenil, que es algo maravilloso y por lo cual te felicito. En los últimos 7 años, también clínicamente con adultos, tras perfeccionamientos respectivos. En la misma línea, ha ejercido docencia universitaria y ha trabajado como terapeuta en diversas instituciones gubernamentales y privadas del país. Los nodales de su trabajo clínico han sido las neurociencias y complejidad, apego y trauma complejo, abuso sexual, adopción, epigenética y psicopatologías comprensivas dentro del ciclo vital, mayoritariamente desde el ente postracionalista y abordaje fenomenológico del ser. Se tituló en la Universidad Mayor, sede Temuco de Chile, recibiendo de mano de la rectoría de la misma universidad el diploma de honor con el premio anual de rendimiento académico al momento de su ingreso. ¡Bravo, Lore! Dice postítulo de estrategias constructivistas en psicoterapia adulto de alta complejidad, abordaje por racionalista cognitivo procesal sistémico organizado por CIPRA, Universidad Concepción. Tiene también varios estudios, varios diplomados, así como un postítulo de psicoterapia evolutivo constructivista en trastorno límite de la personalidad, abordaje por racionalista cognitivo procesal sistémico, organizado por CIPRA en la Universidad Concepción, como lo habíamos mencionado. Es magíster en intervención familiar de la Universidad también de Concepción. Tiene varios diplomados, uno de ellos diplomado de apego, neurociencia, complejidad infantil, otro diplomado de detección e intervención en abuso sexual, diplomado de apego y mentalización, diplomado internacional de prácticas narrativas, diplomado internacional con fundamentos y aplicaciones en la mentalización en el ejercicio clínico, y hoy se desempeña como psicoterapeuta infantil y adulto en abordaje clínico o racionalista, cognitivo procesal sistémico. Y bueno, pues la verdad es que tiene amplios estudios también en lo que es adopción y cuenta con algunas publicaciones, experiencias en diversas charlas y capacitaciones a nivel nacional e internacional. Pues mi Lore, este es tu espacio, seas bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, te vuelvo a dar la bienvenida y bueno, pues adelante. Entonces es un tema muy hermoso y la verdad es un tema valiosísimo porque es momento de que todos nosotros como padres de familia
Y como dijera el doctor Marcelo Pachmann, la micropolítica y la macropolítica se unan y nosotros estemos observando que hay infantes que tienen un sufrimiento bastante importante, que tienen este caminar llevados de la mano por nosotros para una salud mental en la adolescencia más adecuada. Bienvenida y bienvenidos a todos también, pues a nuestro gran amigo Víctor Baltasar. Hola, Víctor, que Muchas estás gracias. aquí con nosotros, y a todos los chilenos y mexicanos de diferentes grupos de la salud mental que poco a poco se están uniendo. Muchas gracias. Tu casa, Nantli, te recibe, mi Lore. Ya, muy bien, muy bien. Entonces voy a explorar la casa Eso. y voy a intentar como mostrarles también un poco de lo que yo ya llevo años capacitándome, intentando aportar también desde la clínica. La verdad, yo te decía por interno, a mí me encantan estos temas, pese a lo doloroso que son, porque siempre es tan importante como volver a psicoeducarnos, sensibilizar respecto del tema y actualizar contenidos y ponernos un poco al día con la gran deuda que tenemos con la salud mental y en particular con los más chicos de las manadas, con los niños, y tener tal vez como, no tal vez, de hecho, buscar generar espacios menos patologizantes, menos reduccionistas del dolor y de la experiencia humana, sobre todo Claro. el niño. Entonces, en ese afán voy a pasarles algunas diapos de manera muy general, no es un curso de profundización, pero no porque sea muy general va a ser tampoco simplista, y luego la idea es que podamos conversar, Maru, contigo y con la gente que está Claro, en Facebook por ahí conectada. claro. Ajá. Bueno, a ver, antes de empezar a mirar como más de cerca el trauma complejo y el dolor encarnado en los niños y en los adultos que lo experiencian, siempre es tan importante como partir también desde los recursos, ¿no? Como desde los recursos evolutivos que hemos ido alcanzando como especie, como mamíferos. En ese sentido, la verdad, hay hartas investigaciones de larga data que han mostrado de manera categórica en diversos dominios o líneas de investigación que nosotros los mamíferos siempre estamos puestos para poder vivir en manadas, coordinarnos, comunicarnos y agenciarnos en grupo, en manadas. Y nosotros los seres humanos, además de mamíferos como seres humanos, tenemos esta gran cualidad de que somos seres hipersociables, hipersocioemocionales, y siempre en la misma línea estamos desde muy chiquititos, primero en una diada, luego en la familia, luego en espacios de socialización secundaria como el colegio, otros lugares donde empezamos a crecer y desarrollarnos. Siempre estamos como dados a sostener en nuestra mente la mente del otro y poder sincronizarnos y armar agencias con el otro, ¿no? De alguna otra Sí. manera, todo nuestro determinio estructural, todos nuestros diversos programas psicofisiológicos, en realidad psiconeurofisiológicos y hasta cuánticos y espirituales, se van a armar, se van a expandir y a complejizar a propósito de estos espacios de más o menos seguridad socioemocional y sincronización o coordinación con nuestro cuidador. Y en esos espacios, bueno, la verdad, se van a gestar dinámicas de más o menos seguridades socioemocionales, y a propósito de las mismas, se va a ir complejizando nuestra célula. Cuando digo las células, se complejizan estructuras cerebrales, se complejiza la microbiota en panza, se complejiza el desarrollo en peso y en talla, pero también se complejizan ciertos estados mentales o afectivos. También de alguna otra manera se van a complejizar tramas de nuestra identidad narrativa, de saber quién somos en el mundo, quiénes están con nosotros en el mundo, y ciertas predictibilidades acerca de cómo es salir a explorar y enfrentar situaciones que inevitablemente van a involucrar estrés, donde nuevamente se torna súper urgente que exista alguien que nos contenga y que nos ayude a enfrentar, deconstruir y adaptarnos a esas situaciones de estrés o en esas situaciones de estrés. Ahora, también desde estas miradas como más respetuosas, más evolutivas y más complejas, hay diversas investigaciones, diversos teóricos que han sido súper categóricos en mostrar de que nosotros hemos ido ganando mucha expertise neuropsicofisiológica en poder responder a situaciones de estrés desde lo más leve y positivo y vital,
a incluso estresores tóxicos y desreguladores como por ejemplo los que están asociados a trauma complejo. El sistema, nosotros en nuestro determino estructural, tenemos la posibilidad, nuestras células es como que nos guardaran lealtad para poder enfrentar y resolver las situaciones de estrés, desde las más adaptativas, por ejemplo cuando hace frío y entonces nuestras células tiritan y por medio de la fricción generan calor, o un estrés tolerable o moderado con todo este tema de la pandemia, que de pronto andamos todos a veces medio suspicaces de si nos contagiamos o no nos contagiamos, y no nos morimos necesariamente en el intento de resolverlo, porque nuestras células están puestas para poder ayudarnos a resolver esa experiencia de estrés. Incluso en el estrés tóxico, cuando de pronto la experiencia de saberse completamente abandonado en el mundo o dañado, desde estos dolores más encarnados, estrategias como la disociación también se vuelven estrategias adaptativas para ese sistema, y en el fondo buscan asegurar la vida, ¿me entiendes? Aunque sea en estados muy rudimentarios, por ejemplo, los cuadros disociativos de los que puede que más adelante hablemos también. Sí. Ahora, en este mismo sentido, en intentar entender que el estrés es parte del devenir y de la experiencia humana, y intentar no patologizar ciertas estrategias de regulación en el estrés, han existido no solo en salud mental algunas apuestas como para poder mirarlas de manera más respetuosa, más humanizadas. Tú por ahí nombrabas al inicio Marcelo Pachman. Marcelo Pachman tiene toda una postura preciosa en torno a el llamado como a las idiosincrasias, a los actores a cuidar estos espacios para habitar la vida, ¿no? Pero mira, también hay otros autores geniales de larga data ya, como Achenbach y un montón de otros investigadores, que ellos proponen de que más que estar pendientes de poner etiquetas o patologizar las estrategias del estrés, ellos hablan de un modelo multidimensional donde, entre otras cosas, lo que buscan es señalar que frente a una situación de estrés, todos transitamos en un continuo de más a menos internalización o externalización. En ese sentido, vamos a entender, por ejemplo, la internalización, como su nombre lo dice, como todas las conductas, los pensamientos, las agencias tendientes a suprimir, a internalizar, a guardar el estrés. Entonces, en esta línea vamos a tener a niños y adultos que son más racionalizadores, que suelen somatizar mucho porque les cuesta registrar, hablar y codificar situaciones o emociones de valencia más disfórica, la rabia, la tristeza, el miedo, y suelen ser por lo general muy políticamente correctos, ¿sabes? Como sobreadaptados muchas veces. Sí. Y los externalizantes es como su nombre lo dice, todo al revés, es como el desborde, ¿no? Pongo afuera el estrés. Entonces, en esta línea los síntomas o las conductas son mucho más evidentes, ¿no? Son más observables. Ahora, el poder entender que frente al estrés hay personas que internalizan sin caer en los sobrediagnósticos de depresión, de ansiedad o de niños mutistas, por ejemplo, o de adultos también muy supresores, es vital a la hora de poder humanizar el dolor de la experiencia de ese niño, ese adulto que ha aprendido a autoorganizar y autorregular su experiencia y encontrar calma desde el guardarse las cosas, ¿no? No se porta muy bien porque necesariamente le guste ser tan correcto, sino que porque tiene ciertas ganancias, por ejemplo, ser complaciente, estar sobreadaptado, estar rumiando y sobre racionalizando su experiencia. O al revés, el poder entender que hay niños y adultos que externalizan el estrés, que de pronto tienen sintomatología más conductual, muchas veces patologizados desde etiquetas como déficit atencional, negativistas desafiantes, niños más políticos. Es súper importante entender que ellos también han aprendido que la manera en que ellos pongan afuera esta experiencia de estrés, fíjate que logran activar el cuidado o la disponibilidad afectiva de un potencial cuidador. Entonces, la invitación desde estos modelos es a no patologizar, más bien a entender la dinámica, la base de ese proceso de autoorganización y autorregulación de la experiencia en estrés. En Chile hay algunos capos que llevan años investigando en la infancia y en la adultez
Y fíjate que se sabe que, entiendo que México no es tan distinto, según lo que yo he hablado con otros colegas, en esto de que es una sociedad más internalizante, es una sociedad donde las tasas de depresión y de ansiedad son súper altas, donde de Sí, pronto cada vez que hay estrés, a veces es más fácil hacer como que no me pasa nada y sobreadaptarme, ir al cole, ir al trabajo y no sé, seguir funcionando, ¿me entiendes? Ahora, sí, es súper complejo como detenernos un poco en esto y no me quiero detener tanto en esto porque quiero seguir avanzando, pero muchas veces los que más nos preocupan son los externalizantes, los que ponen afuera su estrés. El que rabea, el que grita, el que golpea, el que es explícito en esto de externalizar su estrés. Y sí, 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 ciertamente tiene muchos costos psicobiológicos e incluso sociales o relacionales ser tan desbordado, ¿no? Pero fíjate que también sabemos de que ellos al menos pueden poner afuera, al menos pueden explicitar esa disforia, ese estrés. Y de alguna otra manera eso pudiese ser mucho más, por favor, contexto con la palabra que voy a usar, más adaptativo, tener menos carga, menos costo psicobiológico que el internalizante, que es el que siempre aplaudimos, el que premiamos porque se porta bien y que por lo mismo muchas veces no vemos que tiene cuadros complejos. No alcanzamos a llegar a los cuadros de manera preventiva depresión. Estamos casi ayudándolos cuando dejaron la primera carta de suicidio, por ejemplo. Y nos cuesta exacto. entender que hay todo un proceso atrás que no vimos, que no visualizamos, que no atendimos, ¿viste? Sí, sí, Um, Ahora, mira, en este mismo sentido de poder, ¿cómo ponerlo? A ver, respetar, humanizar, no patologizar, no reducir la experiencia del dolor a lo largo del ciclo vital. Hace unos buenos años han habido algunos expertos geniales, como Van der Kolk, Bruce Perry, la Alicia Lieberman, Felipe Lecaleniera aquí en Chile y un montón de otras personas también en otros lugares del mundo, que han intentado mirar como esta sensación de estar quebrado, roto en el mundo, a propósito sí, de la experiencia cotidiana de dolor, de caos y de desregulación que me genera la persona que debiese cuidarme y que me mantiene crónicamente gatillado en la sensación de peligro inminente, como algunos autores plantean, como este miedo sin solución, donde la única realidad predecible, no solo en términos de estado mental, sino que la realidad psicobiológica de ese organismo, de ese sistema, es saber que todo es caos, todo es sí, impredictibilidad, todo es daño. exacto. Y cuando lo hablamos o cuando describimos un poco fenomenológicamente esta manera de ser y de estar en el mundo desde la sensación de peligro crónico, se Sí, habla de trauma complejo del desarrollo, ¿no? Uno de los grandes exponentes es Van der Kolk, también Judy Herman, Bruce Perry, que vamos a ir hablando un poco de ellos, y ellos, si en algo coinciden, es que el trauma complejo se torna complejo, por así ponerlo, se torna muy dañino para este sistema en desarrollo, porque la persona que debiese cuidarte es la que te hace daño. A diferencia, exacto. por ejemplo, Sí, perdón, a diferencia del estrés postraumático, por ejemplo, que tiene mucha sintomatología similar, aquí la diferencia es que el dolor, el quiebre, este dolor encarnado, lo genera una figura vincular. En el estrés postraumático muchas veces son fenómenos naturales o son cosas más contingenciales y también por lo general siempre tienen, aunque sea muy aguda o crónica la sintomatología, no tiene tanto costo o carga psicobiológica como esta sí. Acá sí hay un quiebre y un deterioro significativo y progresivo en la manera en cómo este sistema se autoorganiza y cómo empieza a construir un sentido de ser y de estar en el mundo. Entonces, desde acá o desde de estos postulados, lo que a muchos nos moviliza para poder cuidar a estos niños y a estos adultos es que cuando uno humaniza su dolor, cuando uno no lo patologiza, cuando uno no lo rigidiza a una etiqueta diagnóstica o un modelo interventivo, uno sabe que en verdad lo caótico para ellos es como la cotidianidad del quiebre, la cotidianidad
del trauma, la cotidianidad de este dolor que se encarna en sus células, que se encarna en sus estados, en sus estados mentales, en su manera de saberse vivos, donde de pronto estar vivo ya no tiene Sí, mucho claro. sentido porque vivir es muy amenazante. En esta misma Sí, línea como de saber y estar en un mundo que es innatamente riesgoso y aniquilador, por así ponerlo, yo creo que una de las grandes apuestas, fíjate, de los modelos interventivos más respetuosos es que han hecho este salto cuántico de no estar centrados en el evento traumático, sino que más bien tener conciencia de cómo ese niño, ese adulto, va procesando y experienciando, valga la redundancia, su experiencia traumática. Entonces, si lo pongo sí, en un sí, claro. ejemplo, cuando por ejemplo un niño es altamente dañado o vulnerado, es cierto que es importante estar atento al evento. Lo violaron, se murió el papá, lo han maltratado sistemáticamente, pero en la experiencia de ese niño no es tan traumático, y de nuevo, contexto por favor con mis palabras, no es tan traumático el evento como si él cómo lo significó, lo experiencia y cómo hasta su psicobiología aprendió a desplegar estrategias que aun cuando para un observador sean estrategias bizarras y patológicas, para ese sistema son estrategias que le permiten mantenerse vivo y autoorganizarse en ese dolor. Entonces, desde acá Sí, también claro. la invitación siempre es como a estar pendientes no solo de el evento que sufrió el niño, sino que los procesos evolutivos que se han ido cristalizando, que se quedaron detenidos o que se aceleraron a propósito de esta experiencia traumática, y sobre todo estar atento a los procesos, más que a solo hablar de los contenidos o el relato a propósito de ese evento, ¿no? Creo que esa es una Claro, de o las... solamente, Dime. claro, lo que dices es súper valioso porque a veces nada más las investigaciones han centrado, el niño violado. Bueno, veamos esto, ¿no? O el niño, victimizado, o el niño eso, pero entonces sí se les encasilla y entonces esta semilla que estás poniendo para abrirla es algo muy importante porque entonces estamos observando que no nada más debemos de focalizar esta historia, sino mirar exactamente todo este proceso interno que el niño está viviendo y de llevarlo acompañado, ¿no? Muy valioso, ¿eh? Es otra mirada totalmente diferente que casi no se ha estudiado o que al menos no le hemos puesto bien, así como en el... Y nada más nos hemos quedado con talleres, con charlas, pláticas del niño violado, el abuso sexual como tal, o al revés, ¿no? Como niño víctima de esta situación. Sí. Sí, sí, mira, yo creo que sí se ha hecho, no, al menos aquí en Chile hay hartos intentos como y entiendo que en México también, y no solo en Chile o en México, en Latinoamérica y afuera, para variar Europa y nos lleva a la delantera, en Sí, esto de hacer estas miradas realmente más respetuosas, más humanizadas. sí, Es como claro. comprender el dolor en la experiencia, ¿no? No, más que solo describirla, poder en Exacto. verdad entender por qué quizás un niño se ha puesto más regresivo, o por qué un niño se ha adultizado tanto, o poder entender cuál es la función del síntoma, que eso por Dios que es vital, ¿no? Y Súper no, importante. no perdernos en el síntoma, porque finalmente el síntoma también es una consecuencia de un montón de procesos que han sido previamente gatillados, de una psiconeurofisiología que también está intentando mantenerse viva en el caos y en la desorganización. Entonces, cuando Sí, uno lo mira así, como bien dices tú, pucha que es importante considerar el evento traumático para poder entender, ¿no? Mira, parece que sí, esto fue claro. primero y generó una experiencia traumática. Pero no seguir como diagnosticando, sobreetiquetando o hacer intervenciones puestas netamente en la remisión del síntoma, sino más bien poder entender de manera realmente más compleja y respetuosa qué es lo que le pasa a ese ser en desarrollo, que ese es un tema muy importante, una vez que fue como quebrado, no entró en desbalance en su coherencia, en Sí, su sí, sí. narrativa, en su forma de ser y de estar en el mundo. Ahora, mira, hay algunos autores, uno de ellos, por ejemplo, es Le Calenier, que él propone en esta línea de humanizarnos a la hora de poder mirar a estos pequeños,
o estos adultos, pero él trabaja más con niños, o sus investigaciones están más apuntadas hacia los niños. Él dice que es importante tener en consideración tres grandes variables, que en el fondo siempre coocurren, ¿no? La severidad, Sí, la edad y la cronicidad. La severidad entendida como la gravedad de este evento, esta experiencia traumática en el niño, la edad, por Dios que es una variable súper relevante, porque sí, ¿se sí, acuerdan? claro. ¿Te acuerdas que al inicio hablábamos de que como mamíferos estamos programados, tenemos un determinio estructural, un neocórtex que ha ido evolucionando, Sí, claro. microbiota en la guata que está puesta para sincronizarnos con un otro? Y a propósito de esa disponibilidad o contención que nos den nuestros cuidadores, nuestra vida intrauterina en el fondo se empieza a complejizar. Nacemos muy primates, muy vulnerables psicofisiológicamente hablando. Nacemos también con un self muy desnudo que se va construyendo, una identidad narrativa que se va construyendo a propósito de la relación con el otro. Sí, Y si en claro. los primeros años somos muy plásticos, también somos muy vulnerables. Nacemos completamente desnudos, psicofisiológicamente hablando. Entonces, cuando un niño muy chiquitito ha sufrido de experiencias traumáticas y ha estado muy solo en esta sensación de peligro crónico, de amenaza crónica, es muy difícil para ese niño poder seguir complejizando como su determinio estructural. Hay mucho más daño mientras más niño es, o más chiquitito es un bebé a nivel cerebral, en cosas básicas como peso y talla, a nivel de curso del pensamiento, a nivel de cómo organiza su mundo afectivo, incluso también a nivel de cómo va configurando ciertos estados mentales de sí, de los otros y de lo predecible del mundo. ¿Entiendes? Ahí Bruce Perry tiene investigaciones preciosas de larga data, preciosas pero dolorosas, de cómo cambia el cerebro de un niño en edades muy tempranas si es Sí, que está expuesto a situaciones de maltrato crónico o que el niño se ha experienciado como muy dolorosos en relación a un niño que tiene un contexto y un cuidado más nutriente, como dijera, no sé, Virginia Satir, por ejemplo. sí, sí. Y la cronicidad, que también esta es una variable súper importante, la frecuencia y la cotidianidad de esa experiencia traumática. Pucha que es distinto para un niño haber vivido tal vez un evento traumático complejísimo, pero que no alcanzó tal vez a generar tanta huella somática de dolor y desorganización, porque de pronto, pese a que fue grave, pese a que es chiquitito en edad, tiene un sistema ecológico que lo sostiene y lo ayuda a integrar esa experiencia de estrés. Versus Exacto. exacto, ¿viste? Versus otro que tal vez en verdad él ha aprendido a vivir en el caos, ha aprendido a vivir en el infierno, y de alguna otra manera no solo es la sensación de vulnerabilidad socioemocional, es que sus Sí. células, pese a que van a hacer lo humanamente posible por mantenerlo vivo y mantenerle lealtad a ese sistema autoorganizado, se van a empezar a deteriorar significativamente. Ahora, este mismo autor, Sí, sí. Fíjate que un ejemplo, sí, dime. ajá, fíjate que un ejemplo que cuando estaba en el hospital me dijeron que atendiera aproximadamente, que será 25 niños que venían de una institución, ¿no? ¿Mm? Entonces, cuando yo empecé a hacer las historias clínicas, de verdad que dentro de mi experiencia profesional fue increíblemente complejo escuchar ese tipo de historias como dónde naciste, cuál es el día que tú naciste, cuáles son tus padres, tienes hermanos, tú sabes si naciste con quién, dónde estás, cuál es tu contexto. Y de verdad que era muy complejo porque no sabían cuándo habían nacido, no sabían si tenían hermanos o no, no sabían quiénes eran sus padres y bueno, tenían marcas múltiples en el cuerpo de haber sido lastimados y vivían pues en asilos, ¿no? Entonces es una situación, de verdad, es increíble para nosotros los terapeutas, por eso es tan importante y valiosísima esta intervención tuyo, para que nosotros escuchemos desde dónde está mirado el trauma, desde dónde está complejizado esta situación que ellos viven, ¿no? Y a mí en lo personal como terapeuta, pues sí, fue muy doloroso
saber que no hay una red de apoyo, están todos juntos, se llaman a sí mismos porque también dentro de los factores protectores, entre ellos mismos dicen, no somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de comida y de casa, porque están todos juntos, ¿no? En una institución ahí resguardados, porque son niños de la calle, niños en situaciones extremas de maltrato, y muy complejo esos sistemas, muy carenciados. Sí, sí, pues que yo creo que si algo en común tienen, por eso es tan importante mirar más allá del evento traumático, porque eventos traumáticos pueden haber muchos. El asunto es cómo ese niño o ese ser en proceso de desarrollo lo internaliza e intenta generar una serie de estrategias para mantenerse vivo, incluso en ese espacio donde no tengo papás o tengo papás, pero ¿cómo lo hago para entender que la persona que debiese cuidarme y protegerme es quien me hace tanto daño? Y que en el fondo, como es una persona significativa para mí, aun cuando se escribe esta dinámica de asincronías, de no disponibilidad, de daño, no puedo alejarme porque yo te quiero a ti, tú eres importante para mí, ¿viste? Claro. Y poder entender desde afuera como un observador, un clínico, por ejemplo, más allá de la reducción en la etiqueta o estas cosas, bueno, pero sal de ahí, aléjate de ahí. ¿Cómo le dices a un niño que se escape? O lo que hablábamos en esta diapo anterior, a propósito de la edad. Un niño de 3 o 4 años que está expuesto constantemente a una experiencia de abandono, de daño, en el fondo como de no disponibilidad afectiva, no puede armar su mochilita, tomar su mamadera y tomar un bus y irse. ¿Te fijas? De hecho, si a ese niño tú lo llevas a un contexto institucionalizado y le preguntas dónde prefiere estar, complejamente ese niño te va a decir con su mamá o con su papá, aunque el papá le saque, perdona mi lenguaje, la cresta y media, ¿me entiendes? Porque es su figura referencial. Eso es lo más doloroso, o una de las tramas más dolorosas en esta, que es como el miedo sin solución. Como, sé que me daña, pero no me puedo alejar. Entonces me quedo como bueno, pero ¿tiene algún sentido vivir? ¿Para quién vivo? Empiezo también como Mira, hablando nos están llegando las preguntas, si me lo permites, Lore. Sí. Están en el Face, me dice Víctor Baltasar, bueno, que Loreto es una excelente persona y profesional con una formación y trayectoria muy sólida y rica, con mirajes integrados de manera singular desde la complejidad. ¡Ay, mira qué bello! Luego dice Víctor Baltasar, saludos Maro y Loreto. El doctor Juan Gerardo dice, muchas gracias, es un valiosísimo tema. También nos dice el doctor Carlos de la Vega, excelente tema, saludos Maru, es muy importante este tema. Ay, pues te mandan también saludos, Graciela Guinidi, amiga, muchas gracias. Ella está en Milán y ella es la directora de los grupos AMA, de grupos de automutuayuda, del proceso de duelo. También, pues, Rosy Delgadillo nos está escuchando, te mandan felicidades, Guadalupe Díaz, Claudio Jimeno, ¿no? Entonces, bueno, pues, definitivamente este es un tema muy complejo para poderlo ir acomodando, pero muy importante porque es muy valioso que nosotros no vamos a etiquetar al niño que tenemos enfrente como la etiqueta da, pues es el niño abusado sexual o es el niño complejizado de este tema. Es un ser humano maravilloso, es un ser humano es un ser humano en edad muy pequeña y que nosotros tenemos que mirarlo con esa grandeza de lo que él mismo es, ¿no? Con toda esta situación compleja, neurofisiológica, que él está viviendo y que nosotros estamos aquí acompañándonos entre terapeutas para ir descubriendo esta maravilla del trauma complejo y de la mirada, ¿no? Adelante, muchas gracias. No, está bien. Yo también le mando saludos a todas las personas. Creo que Víctor le pone mucho color, sí, en todo caso. Lo que pasa es que ya tiene muchos estudios, Víctor, y la verdad es que está escribiendo bellísimo acerca de la
de la poiesis, ¿no? Sí, Y de no, todo bueno, esto. genial, pues yo también un poco comparto mucho, así lo conocí a él y bueno, y a ti también un poco Ay, por muchas Gaeta, gracias, sí. Maturana y toda esa mirada preciosa, ¿no? Pero bueno, volvamos acá para no desvirtuarnos y que la gente no se quede ahí como medio colgado. En Muy esto bien, adelante. de invitar a no patologizar y humanizar y comprender el Ujú, dolor de la experiencia humana, sobre todo en las edades más tempranas, y algunos ujú, autores como Le Calenier que ayudan como a mirar esta constelación traumática, porque en el fondo los niños con trauma complejo y los adultos no están distintos, pero quiero centrarme mucho en los niños, tú al final no sabes qué es lo que le duele más, si le duele la llaga en el cuerpo y los síntomas somatomorfos que está teniendo, si le duele de pronto el estado mental o la narrativa que pudiese estar completamente fragmentada y cortada, si le duele como la ujú. sensación del miedo, el miedo, el peligro, y en el fondo son niños que tienen como muchas desregulaciones que ocurren en distintas tramas afectivas, cognitivas, fisiológicas, que Ujú. desborden, ¿no? Ahora, Le Calenier Sí, hace esta claro. invitación a volver a entender desde los vínculos, desde esta capacidad de sincronizar con el cuidador, por qué surgen, cuál es la función de este desborde, de este dolor, de este caos, Ujú. ¿no? Entonces él, hace muchos años, la verdad, Claro. viene generando algunas propuestas en la Ujú, línea muy psicofisiológica, como más respetuosa, aunque suene reiterativo ujú. que lo diga. Y una básica premisa para poder entender lo que sale más abajito en la diapo es entender de que cuando el niño es pequeño, mucha de su estabilidad fisiológica, afectiva y mental, su homeostasis, su equilibrio organímico, va a estar muy sujeta al equilibrio organímico Ujú. de su cuidador. Entonces, una de las frases que yo rescato mucho de Le Claro. Calenier es que la homeostasis es en la heteroestasis. Mi balance cuando yo soy chiquitito se dibuja mucho a propósito del balance de quien me cuide. Y en esa dinámica de sincronías y asincronías, Sí, de claro. encuentros y desencuentros, siempre la forma que yo tenga como niño de poder activar mi sistema de cuidado, por muy bizarro que parezca a ojos de un observador, siempre va a estar tendiente a dos grandes como razones o fenómenos. Una, a maximizar la disponibilidad de tu cuidador, y la otra a minimizar el dolor, el estrés, en trauma complejo, a poder minimizar el desborde mental y emocional de estas experiencias traumáticas que se viven de manera muy dolorosa e inmanejable. Entonces, en este mismo Sí, sí, sentido, sí. vuelvo a recalcar lo que decíamos al inicio, ¿no? Es súper importante trascender a lo bizarro que nos parezcan algunas conductas de esta constelación traumática, pataletas, gritos, disociaciones, autolesiones, maltrato o daño hacia terceros, ¿te fijas? Porque todo eso va a estar enmarcado en una serie de estrategias adaptativas para ese niño para poder sobrevivir en este contexto tan impredecible y tan doloroso. Por ejemplo, no sé, los niños que han vivido muchas situaciones de maltrato crónico, donde ellos ya han ido internalizando de que su cuidador es quien los debiera proteger, pero la verdad siempre los daña, llega un momento en que ellos se desconectan emocionalmente y se ponen muy complacientes. Entonces, por ejemplo, niñas o niñas que han sido reiteradas veces violados, llega un momento en que es como que aprenden a anticipar y a leer cuando el cuidador los va a venir a agredir sexualmente y ellos se desconectan. Es como que se entregan, ¿me entiendes? Yo no diría, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué diantres no se escapa? Pero si uno lo mira de una manera más compleja y más respetuosa, es claro, él está sufriendo un montón, lo están dañando, pero es la manera que tiene para encontrarse con su cuidador, aunque sea desde una trama más violenta, desorganizante, que a la larga incluso lo pudiera matar, ¿te fijas? O en los adultos, si uno mira, no sé, pues conductas más extremas como el abuso de alcohol y de drogas. Pucha que es importante, antes de ponerle la etiqueta del drogadicto, del alcohólico, la drogadicta, la alcohólica, entender de que a veces es tanto el dolor interno, narrativo, psicofisiológico de ese niño, de ese adulto, perdón, si hablamos de consumo más franco de alcohol, por ejemplo, y fíjate que el alcohol es lo único que le permite dejar de sentir el dolor,
desconectar un poco esa huella somática de yo siempre siento que no puedo resolver o que nadie me entiende. Claro, Ahora, claro, obviamente... mi tristeza me mareo de esta tristeza que tengo, de estas pérdidas, de estos duelos, me medio mareo, ¿no? Es como una Necesito metáfora, como si yo me pusiera, o como si ellos se pusieran como una especie de salvavidas. Salvavidas aquí en México es como una especie así como de plástico, no sé en Chile cómo lo llamen, pero es como una especie como de plástico que te pones cuando vas a entrar a la piscina, ¿no? Sí, Para sí, no sí, ahogarte, para no ¿no? ahogarte, sí, sí, Exactamente, sí. pero es que por eso hablamos de una estrategia organizada y adaptativa Exacto. para hacer más tolerable esta sensación de estar fragmentado, roto o inmerso en un mar de dolor, siguiendo tu metáfora del flotador, ¿no? Para no ahogarme. Ahora, ciertamente igual, volviendo a esta, es súper importante, una cosa es tener un miraje más humanizado y respetuoso, y no estar etiquetando y entender un poco los gatilladores y la complejidad de esta dinámica, pero tampoco la idea es sentarnos a ver cómo él se autoorganiza desde el dolor, porque en el fondo, una vez que yo ya logro entender un poco por qué le pasa lo que le pasa, cómo él experiencia lo que le va ocurriendo, también necesito intentar cesar la ocurrencia del evento traumático y intentar integrar esta experiencia de desborde y ayudarlo, sacarlo de ahí, ¿no? Pero eso tiene que ser de manera, de nuevo, muy respetuosa, muy en los tiempos de este niño, de este adulto, porque en el fondo él o ella, a la edad que fuera, ha aprendido a vivir así. Entonces, de alguna otra manera, ocurren ciertos fenómenos como de desesperanza aprendida, donde si yo siempre he vivido en un contexto que es iatrogénico, que es negligente, donde no soy visto, donde yo soy un objeto más que un sujeto, yo no le voy a creer a un terapeuta, por muy entretenido que sea, que él va a ser una base segura, que él va a ser predecible, que él me quiere, que él me va a tocar y no me va a manosear, que él va a estar conmigo y me va a escuchar, y para eso no tengo que estar borracho y ahí permitirme decir cosas. Yo voy a mantenerme en mi coherencia de el mundo es riesgoso, entonces tiene que ser una aproximación muy respetuosa, pero tiene que hacerse porque si no se hace, en el fondo ellos mueren muy pronto. Hay estudios que puede que en algún momento también hablemos de ellos, de Roberanta, de Feliti, no había confundido el nombre, donde en el fondo muestran de que hay un deterioro progresivo que te lleva a la muerte. Sí, Las sí, células... claro, claro, algo crónico, ¿no? Algo Sí, crónico que no les favorece para tener una etapa adulta y una vejez adecuada. mueren mucho antes o se deterioran, entran en cuadros de fibromialgia, de lupus, cánceres más tempranos, ataques cardíacos. En los niños también hacen comorbilidad con patologías que son esperables para la adultez. No es solo el dolor en términos de Sí, el dolor ideoafectivo, es que la célula se enferma, la célula tiene mucha carga alostática, la célula muere, ¿me entiendes? sí, Mira, este mismo autor, pero no quiero detenerme tanto en esto porque un poco lo estábamos como hablando. Este mismo autor logra resumir, ojo, no me voy a detener, este autor Levenier, eh, genera este diagrama, ¿no? Como para poder ayudarnos a entender que en los procesos de trauma complejo, el sentido de inseguridad y de desconfianza es crónica. Y sí. que en este afán de intentar sobrevivir en un mundo que es caótico, van a desplegarse ciertas estrategias que van a tender a afrontar o evitar el trauma. Y todas Sí. ellas, por más adaptativas que sean para el niño en ese momento que esté intentando autoorganizar y autorregular su experiencia de caos, a la larga van a tener un alto costo. Por eso decía que ya lo Sí. habíamos explicitado, pero es importante volver a explicitarlo. Eh, sea que el niño pelee, sea que el niño complazca, sea que el niño se disocie o se anestesie, que ojo, también es una estrategia que el sistema genera para mantenerse vivo o escape si en el fondo tú no eres capaz como de ayudarlo, por ejemplo, como interventor, o el sistema, si lo miramos de una manera más ecológica, si no existe un Claro. cambio de paradigma a nivel social, me voy a quedar solo. El niño que pelea tiene déficit atencional, es hiperactivo, es desafiante, le doy un estabilizador del ánimo para que, no sé, deje de pelear, pero claro, de pronto va a remitir ese síntoma,
pero el trauma complejo y la desorganización lo van a llevar a otros síntomas. Entonces, es valiosísimo lo que acabas de decir, de verdad, me parece importante remarcarlo, porque, por ejemplo, ¿no? En Santiago, donde estudiamos, decían que no, exactamente lo del déficit de atención era una situación de los padres, del sistema de los cuidadores primarios donde estaba y que el niño reflejaba esos síntomas, ¿no? Del caos que existía ahí dentro del núcleo familiar. Pero eso es cierto que de alguna manera se adormece el síntoma, por así decirlo, pero realmente el trauma está, ¿no? Entonces, no se favorece bastante. Lo que se tiene que hacer es mirarlo exactamente con esa situación caótica, donde él está roto, donde está en pedazos, donde ha pasado y ha sufrido bastante. la invitación es un poco justamente esa, ¿no? Como a mirar los síntomas porque nos van a dar información de cómo él funciona, cómo funciona. ¿Por qué tiene ese síntoma y no otro? Y a propósito también de los vínculos que tiene con sus cuidadores. Pero también es importante ir antes. ¿Cuáles son los gatilladores? ¿Cuál es la función del síntoma? ¿Por qué diantres se está pasando esto? Sí, sí. O sea, de pronto si voy y saco un síntoma, por muy bizarro que sea, puedo desorganizar aún más a ese niño. Un niño siempre que lo tocan, ese tocar termina en una violación y cada vez que va al box o a la consulta Claro. yo le doy un besito, con la mejor intención le doy un beso en la cara, el niño ya está anticipando de que yo podría ser un depredador sexual. ¿Te fijas? Totalmente. Entonces, más que estar buscando como remitir los síntomas, volvemos a esto de entender la complejidad a la base, entender qué lo gatilla, pero entenderlo de la manera más humanizada posible, más Okay. respetuosa posible. Y quizás el gran desafío es que eso requiere tiempo, no juicio, requiere de una mirada más fenomenológica, de hacer como una especie de epogé, de suspender etiquetas, que también lo hemos dicho mucho, y entender que por más doloroso, bizarro, desadaptativo que nos parezca una conducta en el niño, en el cuidador, es la manera en que han aprendido a encontrarse, en el dolor, en la impredictibilidad y en el caos, pero es la manera que conocen. No puedo ir y remitir el síntoma y sobreintervenir y generar un mundo feliz para ese niño porque por lo bajo va a ser una crisis de pánico. Totalmente, porque no lo ha tenido también además, ¿no? No lo conoce, le va a No lo resultar conoce. amenazante el buen trato. Exacto, ¿no? Su huella somática no ha registrado eso. Claro, claro. Entonces, se requiere es como de un trabajo de joyería, ¿no? De hacer lo que realmente ese niño necesita en su dolor y en su complejidad, no estas versiones tan como rescatistas, perdona mi lenguaje simplista que a veces tenemos como terapeutas de querer hacer chasquido de dedos y ya no sufren más. Ojalá Sí, funcionara claro. así tan fácil. Pero eso que dices también es súper importante porque ¿qué tipo de terapeuta somos? Es decir, ¿qué nos gatilla a nosotros mismos? ¿Qué nos toca? Y entonces nosotros, nuestra senso-percepción, ¿hacia dónde va dirigida? ¿Hacer los salvadores, hacer los bomberos de apagafuego? O sea, también esto es algo súper importante, ¿no? La mirada, nosotros, el enfoque, los modelos donde estamos nosotros organizados y parados. Mira, es que ahí también podríamos estar ahora hablando de eso, porque más allá de los modelos, que hoy por hoy yo creo que a nivel nacional y internacional hay un intento de apegarnos más a la ética y a lo moralmente correcto y mirar el dolor sin tanto miedo, sino que en verdad humanizar las tramas de dolor, la experiencia dolorosa en los seres humanos, antes de todos los modelos, de todos los estudios que uno puede tener, uno es un ser que también ha vivido situaciones o avatares más o menos resueltos. Entonces, Exacto. sobre todo cuando uno trabaja con este tipo de complejidad y de dolor, pucha que es importante la supervisión clínica, pucha que es importante derivar a tiempo, no volver a exponer al Claro, niño a que pase por un montón de psiquiatras, claro. neurólogos, doctores, psicólogos, modelos, porque lo vuelvo a revictimizar. También Uh-huh. ser consciente de que el dolor del otro no voy a ser ajeno o neutral con el dolor del otro. En los que Uh-huh. trabajamos en trauma complejo, además de la necesidad de estarnos supervisando para poder mirar no solo los síntomas, sino que la trama, la base, los gatilladores, el cómo la experiencia y organiza su Uh-huh. experiencia, Sí, sí, también es sí, súper urgente el autocuidado, ¿no?
como cuán quemado queda uno, cuán frustrado muchas veces queda uno, porque las idiosincrasias o los sistemas garantes, públicos o privados, son tan doble estándar, ¿no? Por ahí muchos decimos los niños aquí, los niños allá, pero a la hora de, los niños siguen estando en tierra de nadie, y cuando viene un niño al box, sigo queriendo sobreadaptarlo para que vaya al colegio, para que no dé problemas, para que, no sé, resignifique rápidamente al agresor, o peor, sanciono mucho al agresor. Y por Dios que también es importante, desde perspectiva más ecológica, no solo estar pendiente de cómo el niño organiza su experiencia, sino de cómo ese adulto, por qué ese adulto hace lo que hace. ¿Cómo le puedo pedir a un papá que cuide, que se sincronice, que sea sensible y que esté dispuesto o disponible o accesible efectivamente para su hijo si él como adulto no ha tenido nunca ese registro tampoco? Así como es urgente no etiquetar y no patologizar la experiencia del niño, también es urgente, ético y moral, no patologizar, por muy bizarra que nos parezca, esa conducta negligente o maltratante del cuidador. No puedo solo rescatar al niño, necesito entender la complejidad de este mundo ecológico, de este contexto relacional. Siguiendo a Patman, que igual yo leo seco para mí, como estas miradas de los habitares más respetuosos, más complejos. Sí, sí, claro, ¿no? Súper valioso. Seguramente Víctor ya nos está así aquí comentando algo también bien valioso. Y luego dice, sí, te dije, que sí, queremos terminar con la violencia social, nos dice Víctor Baltasar. Con la violencia social estructural es fundamental poner en la agenda, en uno de los primeros lugares, el tema de las crianzas respetuosas. Me encanta, dice, no, como me recuerda, que dice aquí, me recuerda el dicho africano que dice que para educar a una niña, a un niño, se requiere la tribu entera, ¿no? Valiosísimo, muy bien. También Mirela Paola Manso Villegas dice, felicidades, Lore, excelente tema el que están abordando. Valeria Estrada dice, en mi caso, aparte, dice, parte de mi infancia y poca adolescencia. Así podría titular 2 capítulos de mi vida. ¿Para qué vivo? ¿Cómo vivir ahora? ¿Quién le da sentido a mi vida? Búsqueda constante de quién. Y bueno, nos hace todo un comentario también muy importante. Dice, en su momento fueron y hoy son amenazantes los abrazos para mí, ¿no? Totalmente, o sea, todo el sufrimiento, las memorias del cuerpo que también posee nuestro propio cuerpo, ¿no? Los aromas, ¿no? El aroma y todos los estímulos que nos producen nuestra sensopercepción por este trauma, ¿no? Es lo que comentamos y muy valioso porque lo estamos mirando dignificadamente y ponderándolo desde otra postura, ¿no? Independientemente de los modelos donde estamos, hay una mirada específica. Es el niño y todo su contexto ético y que también tiene derecho, ¿no? El pequeño a hacer eso. Sí, mira, es que es tan importante entender que somos seres predecibles y que vamos a buscar repetir y armar nuestra vida en lo que conocemos y cómo conocemos, que lo que decía, ¿quién era la que escribía eso? El que escribía eso, Valeria Estrada, ¿no? Como esto de, si nunca recibí abrazos, bueno, ¿cómo le digo a mi mente corporizada, a mi cuerpo, a todo mi ser, de que los abrazos no son una amenaza? ¿Cómo lo hago para disfrutar de lo que todos dicen que es tan lindo? ¿Cómo lo hago para confiar? ¿Cómo lo hago para sentir de que yo le importo a alguien, que no soy un objeto, que no me van a instrumentalizar? ¿Me entiendes? Totalmente. O sea, ¿qué es confiar? O sea, ¿qué es una creencia sana? Si nunca la he tenido, o sea, esto no existe. Y aquel que exista no es, o sea, es una fantasía. No, Exacto, la fantasía es resistir, 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 ¿no? Y estoy pensando en los campos nazis, estoy pensando en todos esos pequeños que entre los cuerpos que ya fallecidos, ellos encontraban cómo salirse, ¿no? De los campos nazis y tenían el desarrollo de la creatividad. Y sabes que me encanta muchísimo ahorita, que cuando estabas desarrollando este tema, que también yo te felicito, cómo, fíjate qué interesante, cómo no has metido la palabra resiliencia,
de que es una situación económica de determinados modelos para decir, eres resiliente, tú puedes. O sea, me encanta este abordaje que estás significando, porque es muy de- valioso mirarlo desde otra postura, ¿no? Como lo que estás haciendo. De hecho, mira, lo que yo creo que y a mí de verdad me impresionan todas estas opuestas, Judy Sí, Herman, la Alicia Lieberman, Le Calenier, que yo citaba en algún momento, Van der Kolk, Bruce Perry, un montón, toda esta gente seca. En verdad, yo creo que sí un poco apuestan a eso, a flexibilizar las huellas desde el poder aperturar espacios más resilientes, ¿me entiendes? Con esos agentes de cambio, en la experiencia de ese niño, en la idiosincrasia más protectora de la que hablábamos en delante, pero es súper difícil apurar los procesos de resiliencia o idealizar los procesos de resiliencia si primero yo no entiendo el cómo, el por qué y el desde dónde surge el dolor. sí, claro. Y no me aterro frente al dolor y en ese mismo sentido lo invisibilizo, porque yo creo que muchas de las cosas que durante años han dificultado esto de tener mirada más humanizada y más respetuosa es que incluso a los terapeutas nos duele el dolor. Sí, claro. Entonces, por eso es que muchos, como que esto, remitir síntomas, sacar el síntoma y que ya no esté. Y es como, bendito síntoma. En ese sentido, por ahí, los sistémicos, la Virginia Satir y un Sí, montón de claro. otros tenían mucha Sí. razón pero bendito síntoma que trae tanta información de cómo tú funcionas en el mundo y cómo funciona el contexto desde donde surges a la vida, ¿me entiendes? No Sí, claro. peleemos con el síntoma, entendámoslo primero, ¿me entiendes? Claro, Y sí, luego sí, sí. veamos y cómo gestar y elaborar tramas más resilientes. En el fondo poder Claro. incluso hasta epigenéticamente recontarle a este cuerpo que se ha organizado y se ha autorregulado desde el dolor que existen otras, tú puedes flexibilizar, existen otras huellas somáticas que podemos co-construir en un espacio más predecible y más seguro. Pero eso Claro, toma claro. tiempo y toma años, a veces toma la vida entera, ¿me entiendes? Tú hablabas de esta gente Sí. posguerra, oye, hasta el día de hoy quedan algunos veteranos de posguerra que todavía estrés postraumático es poco, estados disociativos es poco, estas teorías quedan chicas al lado de cómo ellos experiencian después de años situaciones altamente complejas. Entonces, Pero este mutismo selectivo que tú comentabas, ¿no? Esta situación caótica también por los pequeños mismos cuando tienen enfermedades crónicas como el cáncer, donde tienen esta situación de los tumores, estoy pensando en su cuerpecito, en alguna zona genital, donde es tan impresionante. Entonces, donde tú llegas a los hospitales y ves que tienen ese mutismo selectivo, desde cuándo, cómo, por qué, ¿no? Y el hecho de, lo más importante es ser yo visto como terapeuta para que me hable el niño, o sea, no se trata de eso, se trata de acompañar al niño con este mismo mutismo que tiene para entenderlo como el sufrimiento, el miedo, el enojo, el susto que está pasando ahí, ¿no? y respetar los tiempos de él, no Totalmente, nosotros y cumplir con planes o mandatos exactamente. de jefaturas o instituciones varias. Claro, Pero claro. bueno, a ver, retomando lo que decíamos, bueno, habían algunas propuestas o aproximaciones teóricas y metodológicas en esto de contextualizar la constelación traumática, ver un poco algunas variables que nos van a hablar de más o menos gravedad, la severidad, la edad, ¿te acuerdas? La frecuencia del evento y la experiencia traumática, pero también una de las pioneras en abrir estos temas que fue Judy Herman. Ella hablaba como de las etapas de tratamiento, ¿no? Y ella hablaba, lo definía así, ¿no? Como, y aquí lo puse súper somero porque hoy día no, estamos solo viendo así como una pincelada. Hablaba de la relación empática o el vínculo terapéutico es vital, o sea, sin ese espacio predecible que dure mucho tiempo, tanto que al niño o al adulto le pueda permitir creer de que tú no estás viendo una ficha, no estás viendo un caso, tú estás viendo un ser humano y lo estás validando como sujeto, no como objeto, va a ser la única puerta de entrada a procesos de duelo, de abrir esta llaga y de poder intentar integrarla sensoriperceptivamente y luego mucho más adelante a nivel narrativo, mucho más adelante. Ahí hay todo un desafío también para los modelos de intervención que apuran tanto la narración
el entender de que los niños muchas veces cuando han estado cotidianamente expuestos al trauma, no solo tienen poda en el hipocampo en términos de neurona o todo su dolor encarnado, es que en verdad hay baches, hay estados casi crepusculares, no pueden conectar. Entonces, ir y preguntar, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te sentiste? Y el relato y esas cosas, los van a desorganizar mucho más. O sea, si me tengo que pasar 6 meses haciendo vínculo terapéutico y luego, más que preguntar, saber escuchar, saber mirar, cuando el otro me quiera mostrar esta experiencia de dolor, ahí respetuosamente acompañar, integrar y en el fondo de pronto flexibilizar guiones o estados mentales, narrativa y la sensación más corporal de una nueva forma de ser y estar en este mundo que ahora parece que no siempre es tan iatrogénico, no siempre es tan maltratante. Viví esto con esta persona, pero no todos me van a dañar como yo viví el daño de manera crónica por ahí muchos años, ¿te fijas? Ahora, ella es una, porque también hay otras apuestas, hay otras aproximaciones para hacer intervención como Bruce Perry, con su modelo del neurodesarrollo, donde él siempre está más puesto en, también lo nombrabas, ¿no? Como esto de la integración sensorial primero y luego entrar a otras tramas, la Alicia Lieberman con su modelo precioso y robusto de intervención, Le Calenier, que pone de realce, de sobre realce el tiempo y la predictibilidad ambiental y afectiva como vital y básica para poder abrir esta llaga, ¿no? Porque es paradójico eso, porque uno no abre nada si el niño está frente a ti como un vía crucis. A propósito de la Semana Santa hace pocos días atrás, es como un Cristo sangrante por el lado que se la quiere ver y todo lo que lo circunda. Pero es tan importante antes de ir a sanar y como mirar, sostener, ¿me entiendes? Darle esa predictibilidad, darle esa seguridad, porque luego Acompañar, estar acompañar, presente con él, ¿no? estar Claro, presente, tal cual, estar presente con él. claro. Con esto ya empezamos un poco a cerrar para poder hablar con la gente y luego también ya cerrar esta diapo y generar más conversación. Las sugerencias siempre Sí, son sí, claro. más de lo mismo, como trabajar sobre el sentido de seguridad básica, real y percibida en el niño, insistir con estos espacios más predecibles, no solo la predictibilidad afectiva, la predictibilidad ambiental, por Dios que es importante. O sea, si a un niño con trauma complejo yo lo veo un día en un box y al otro día en otro box, y un día lo veo el lunes y al otro día lo veo el viernes, en distinto horario, el niño vuelve a experienciar que ni siquiera ese espacio que me está diciendo que va a ser coherente, ordenado y predecible, lo es. Respetar los tiempos del niño, también lo hemos dicho de manera majadera, es urgente, es vital, no apurar, no interrogar, saber escuchar, saber mirar, saber, hay muchas también aproximaciones metodológicas desde el microanálisis. Tú lo decías, estar con ese niño, más que aplicarle dibujos, test, que los test, bueno, me hago cargo de lo que te digo, poco y nada sirven, nos sirven a nosotros los interventores con nuestras inseguridades para decir, ah, mira, el test Sí, me claro. dice esto, pero no está diciéndote nada de la realidad compleja de ese niño. Es el niño el libro abierto, desde su caos y su dolor, el Sí, que está ahí frente a nosotros. Solo hay que mirar un poco claro. más y sostener. Mientras yo sostengo, yo te voy dando ese espacio para que juntos podamos empezar a hablar y a entender lo que pasó. Sí, Y no sí. solo con el niño, también con los agentes de cambio. Eso es vital. Hay muchos modelos que como que, Sí, no tanto, pero sí hay modelos donde el trabajo está más centrado con el niño, rescatar al niño, sacar al niño de la casa y llevarlo a un lugar que nos garantiza que lo va a proteger, donde lamentablemente, al menos aquí en Chile, muchas veces tú sacas a los niños de las casas, los llevas a otros lugares, garantes de cuidado, donde los niños son 1000 veces más violentados que en sus propias casas. Es súper importante totalmente cierto. no solo ayudar a resignificar e integrar el dolor en el niño, también en ese cuidador. Ese cuidador también necesita ayuda para poder que él entienda por qué se relaciona con el hijo desde la violencia o desde los malos tratos o la sincronía afectiva. Y bueno, hay Sí, algunas aproximaciones clínicas, creo que ya le he nombrado casi todo, a Le Calenier, o sea, estos no son todos, estos son los que a mí me encantan y los que yo he aprendido y he leído y
para mí son como la creme de la creme, hay muchos otros, pero Le Calenier, Lieberman, Perris, Aznar, que es un capo de España, Herman, Nora Malberg y su esposo, que también son geniales, Cooper y Hoffman, Silver, Miller. Hay un montón de autores que a los que les interese luego les puedo mandar información, o si quieren preguntar ahora podemos hablar un poco de Sí, aquello. claro, eso es lo que te comentaba yo, ¿no? Es para todos esta plática, esta charla tan valiosa que nos estás dando, para que entonces nosotros, o sea, todos y cada uno de nosotros estemos aquí pendientes a esta mirada tan significativa, ¿no? Y encontrándole algo muy importante dentro de nuestra tarea terapéutica, o sea, a mover el ente de nosotros, a movernos nosotros y a despatologizar también todos estos diagnósticos y a la mirada no de compasión por el otro y de, ay, pobrecito, etcétera, no, al respeto, a la ética, a la humanidad, ¿no? Que es algo tan valiosísimo. Y sí, te sigo leyendo que te están felicitando también aquí algunas personas y que te están, pues sí, la invitación a que continuemos con ese tipo de charlas, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Y bueno, sí, pues te están mandando saludos, Graciela Guinidi de Milán, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Graciela. Y bueno, pues sí, aquí están, dándonos algunas otras preguntas, felicitándote también. Me están mandando por WhatsApp también a nosotros acá de México, ¿no? Y bueno, pues sí, abrimos esto y vamos cerrando también para que se quede tu presentación, como tú lo pusiste. ¡Hey, chicos, es gratis! Vamos juntos a continuar, ¿no? Atendiendo estos temas tan valiosísimos e importantes. Y también yo te quería decir de Chile, o sea, Chile bellísimo, pero cuéntanos un poco en lo que se están conectando los demás, cuéntanos. Chile, yo te platicaba acerca de mi experiencia cuando yo estuve allá en la universidad, que era tan valiosa para los chilenos, todas sus montañas, ¿no? ¿Dónde estás? Cuéntanos, ¿dónde Bueno, vives? yo vivo en la 9ª región, queda como más a poquito más allá del centro, en el sur del país, en una Ajá. ciudad que se llama Temuco, que de hecho es la capital de la 9ª región. Y yo te decía por interno que es bueno, yo vivo en la ciudad, así que de pronto aquí no hay muchas cosas lindas, al menos a mí que me gustan más las montañas, el trekking y salir como a mover las patitas por ahí. Vivo en la urbe, ¿me entiendes? Pero alrededor hay lugares preciosos. Mis papás, por ejemplo, están en Villarrica, que queda como a 2 horas de acá, y es un lugar precioso porque hay lago, hay volcán, en ciudades aledañas hay mar, hay costa. Es un lugar muy lindo. En Valdivia, que es un lugar precioso, tiene una selva preciosa para salir a explorar, Frutillar, que también tiene senderos para hacer trekking, a los que nos gusta, precioso. Es un lugar muy lindo. Chile es bastante generoso en términos de clima y geografía porque tienes el desierto en el norte, la nieve y el frío rotundo en Tierra del Fuego al otro extremo, y un poco Conce con este clima más tropical, Valdivia con su selva preciosa. Es muy rico, muy robusto en términos de climas y microclimas. Tiene muchas cosas lindas este país. La gente también es muy linda, pero Sí. a propósito de lo que hablábamos, Chile es uno de los países que, que se caracteriza por ser internalizante, que se caracteriza por tener a sus niños y a sus crías en bastante abandono, que por ahí algunos colegas a veces nos saca como rosca o diferencias de opinión en esto de se han hecho muchas cosas por los niños, pero los niños siguen estando en tierra de nadie. Ahora con la pandemia eso se ha evidenciado mucho más. Y fíjate que la Sí. adultez tampoco está tan sostenida. Chile es un país que tiene bastante dinero, genera mucho per cápita, hay gente muy profesional, hay escuelas en todos los lugares, hay un montón de recursos, pero la salud mental lamentablemente no es una prioridad como debiese ser. Y por eso es que siempre ranqueamos con tasas súper altas de depresión, de suicidio, obesidad infantil de manera bizarra. Y como esta invisibilización del dolor
o a veces el romanticismo del dolor, o a veces el negar el dolor cuando algunos expertos muestran cifras y de pronto nos cuesta reconocer de que hemos hecho cosas, pero lamentablemente sigue siendo muy poco en relación a todas las necesidades que hay. Es un país muy lindo, se ha avanzado mucho es un país que genera mucha investigación, por ejemplo, en trauma complejo. Te hablaba de Felipe Lecaleniere, uno de los referentes, hay otros también, los chicos de la FAI, que creo que tú también puede que los conozcas. Sí. Y hay muchos, Jaime Silva y su equipo genial, hay muchas universidades generando espacios de psicoeducación, de sensibilización y generando programas de intervención, pero Sí. complejamente todavía no son programas que puedan ser transversales. Incluso estudiar, no sé cómo será en México, pero para los profesionales, cuando tú hacías este llamado de la ética y la moral y ponernos al día con estos temas, lamentablemente a veces no es tan accesible porque son cursos caros, porque a veces también como que la gente tiende a pensar de que cuando uno habla de estas cosas, como que, no sé, como que mira, no es tan importante, de pronto mejor remitamos el síntoma. No hay planes estatales que cubran trauma complejo, por ejemplo. Sí, Hay sí, claro. programas, hay algunos programas como, bueno, ISAPRES o programas estatales que cubren no solo salud mental, pero siguen teniendo a veces esta mirada muy asistencialista, muy... No lo voy a decir con todas sus letras porque todo lo que yo diga sale, me hago cargo de lo que digo, pero muy reduccionistas, ¿me entiendes? Sí, O esta claro. Totalmente cierto, ¿no? de la De compasión de hecho, la que tú hablabas, una compasión entendida de una manera lastimera. Y de hecho en Chile hay un capo, Gonzalo Brito, que trabaja con otros capos en España, en un centro que se llama Nicarara, donde ellos tienen toda una apuesta en terapias compasivas. Y cuando uno trabaja desde esa línea, no es la compasión lastimera, de hecho es todo un programa también psicobiológico robusto, donde tú puedes trabajar desde el mindfulness, por ejemplo, con niños con trauma complejo. Ojo con eso, porque creo que no lo explicité en delante cuando hablábamos de que era importante flexibilizar la huella de dolor, la huella somática, y desde ahí hay muchos modelos que están centrados en devolver el sentido de seguridad básica en la huella. Es súper importante también ser respetuosos con sí, lo hipersensible y hipergatillable de esa huella. Si a un niño yo lo pongo a hacer yoga o lo pongo a meditar y a respirar, puede ser súper bueno, pero cuando ese niño logre relajarse, es altamente probable que también vengan muchos fantasmas, recuerdos, sensaciones corporales de experiencias traumáticas no elaboradas. Entonces, yo creo que es un tema, hablo de Chile, ¿no? Creo que es un tema que se viene investigando hace hartos años, pero sigue siendo muy naciente. Entonces hay harto por hacer en términos de salud mental. Tal vez como para sí, cerrar la diapo, porque creo que me queda esta y sí, esta como el llamado, lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? No apurar los procesos narrativos o de conciencia corporal en el niño, también respetar estos espacios de cómo el niño organiza su experiencia desde su organismo, ¿me entiendes? No ser tan intrusivos, no, por ahí el otro día alguien decía que hay que tener tanto cuidado también con la batería diagnóstica que tú le apliques a los niños. Y por Dios que es cierto. A los niños que en el fondo no... Al niño cuando tú lo haces dibujar y a veces no eres tan claro en la consigna o le dices dibuja a tu familia y él no tiene mucha conciencia de quién es su familia, eso lo va a gatillar, eso le va a generar mucho dolor. Solo un dibujo lo va a gatillar. O si yo le pongo una bandeja de arena y de pronto la textura de la arena es más húmeda, lo pudiese conectar con alguna experiencia de trauma en la línea más sexualizante, ¿te fijas? O sí, es tan importante como situar la manera en cómo yo voy a mirar y acompañar y elaborar el proceso de terapia con cada niño. No tener estos tips o esto de, parece que todos los niños a los 6 años necesitan este recurso, esta manera de psicoeducar al contexto. Todos los papás que violentan tienen esta característica de personalidad, poder como ser más respetuosos también en ese sentido. sí, Y creo que claro. lo otro ya es repetir un poco lo que conversábamos recién. Voy a salir de compartir pantalla. ¿Sí?
para Sí, poder, sí. ay, sí, para poder nosotros y Además, si me permites, yo te voy a leer un cuento como el que tenía preparado, dice La botella. ya, La ver, botella dice, un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por su buena aventura llegó a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas y sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra donde se acomodó para huir del calor y del sol desértico. Mirando a su alrededor, vio una viejita, muy, muy viejita, una bomba de agua, toda oxidada. Él se arrastró hasta ahí, tomó de la manivela y comenzó a bombear y a bombear y a bombear y a bombear sin parar, pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado hacia atrás. Notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo que la rodeaba y pudo leer un recado que decía, ¿qué tal en la botella? Dice, usted necesita primero preparar la bomba con todo el agua que contiene esta botella, mi amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marcharse. El hombre, bueno, abrió la botella, le quitó la tapa y en realidad ahí estaba el agua. La botella estaba llena de agua. De repente, él se vio en un dilema. Si bebiera aquella agua, bueno, porque él tenía mucha sed, ¿no? Él podría sobrevivir, pero si la vertía en una bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría más agua fresca, pero bien fría, dice, del fondo del pozo y podría tomar toda la que él quisiese, o tal vez no. Tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debería de hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje? ¿Debería perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas hace tiempo atrás? Con grandes dudas el hombre derramó toda el agua en la bomba. Dice, y además la tomó, la agarró la manivela y comenzó a bombear y a bombear y empezó a rechinar sin parar y nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos y entonces surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente el agua corrió con abundancia. Agua fresca, cristalina. Él llenó la botella y bebió ansiosamente. La llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo viajante. La llenó hasta la boca, tomó la pequeña nota y aumentó la frase. Créanme que sí funciona. Usted puede dar de toda el agua antes de obtenerla nuevamente, pero crea, ¿no? Entonces dice reflexión. ¿Cuántas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto? Pues este demandará una enorme inversión de tiempo, recursos, preparación y conocimiento. ¿Cuántos se han quedado ahí sin poder satisfacerse con sus resultados? ¿Cuándo podrán conquistar victorias significativas? Muchas veces tenemos oportunidades bellísimas que se nos presentan en la vida y que pueden ayudarnos a ser mejores personas, mejores padres de familia, mejores madres. O podemos también observar que podemos abrir una nueva puerta, desconocida, sí, que vamos a tener quizá la duda de no saber abrirla, pero que nos va a conducir a un mundo mejor, a una familia mejor, a ser un mejor padre, a ser una mejor madre y a vivir con reglas y significados diferentes. No debemos tener miedo a nada. Tenemos que explorar y además, cuando tengamos unos dilemas, saber que ese dilema siempre nos va a dar una enseñanza adecuada. Entonces, bueno, pues como terapeuta, no sé qué piensas del cuento que elegí para ti, para esta charla. No es sé qué un cuento, pienses. es un cuento re lindo, po, y yo del cuento me quedo un poco con la última como reflexión, ¿no? Esto de salir a explorar. Uh Sí, -huh. la vida está hecha para expandirse y explorar y aprender en eso, en la exploración. Sí, Pero sí. nadie puede salir a explorar si no tiene la certeza básica o mínima de que no te van a matar en el intento, de que afuera en la Claro. selva no hay un tigre que te va a comer. Y eso no se aprende en los discursos que nos dé alguien. Uh -huh. Eso se aprende en una relación intersubjetiva predecible, segura, Claro. sincrónica, primero cuando somos chiquititos con nuestro cuidador, y Sí. luego también en las relaciones significativas que vamos tejiendo con las parejas. Bueno, siempre es como cuando somos niños con nuestro cuidador y luego con las parejas, con quien también tenemos Claro. como vínculos Sí, predecibles o no tan predecibles.
Pero es súper difícil Claro. salir a explorar si yo siento que el mundo es peligroso. Mis células, por más que intentan, y más que las células solas, ¿no? Como los programas psicobiológicos, van a guardarle lealtad a la vida, a mantenerse vivos. Totalmente. Sí. Totalmente. Pues sí, la verdad es que te damos las gracias. Te recibimos también con mucho cariño. Aquí está tu casa. Nosotros decimos aquí así en los latinos, decían, tu casa en México, tu casa en Tlaxcala. Entonces, algunas personas dicen, pero ¿cómo tu casa? Entonces, queremos decir de corazón que aquí tienes a tu familia mexicana que te recibe. Víctor se acaba de despedir porque tiene paciente y también te dice que muchas felicidades, que al ratito va a volver a ver el video completo, está muy interesado en este tema. Asimismo, el Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, NATLI, ITP, te agradece profundamente y bueno, pues te invitamos y reinvitamos para que estés con nosotros y es la verdad tu generosidad de darnos este espacio, que yo sé que eres una profesionista súper ocupada y con una agenda muy, muy completa y que hoy nos has dignificado y nos has mirado. Entonces, agradecidos estamos, a la distancia nos vemos y entonces sí, claro que sí, aquí con mucho Agradecerte a ti cariño. y a toda tu gente, a todos los habitantes de tu casa, como dices tú, a la gente que se conectó de Milán, un beso gigante para ellos, por ahí algunos colegas de Uruguay que también se metieron, a Sí. la Pao Manso, ella fue una colega hace muchos años que yo quiero con mi alma, así que le mando un beso también a toda la gente que se conectó. Y nada, ojo, miles de disculpas a las personas que saben tanto más que uno de estos temas. Yo hoy día no vi nada, solo fueron pinceladas. Lo sé, Un conversatorio lo de sé, trauma, no como situarnos tanto en el trauma, pero claro. si les interese por ahí te escriben a ti, me escriben a mí, yo feliz les puedo mandar algunos papers o referencias de algunos secos que sé que los van a acercar 1000 veces mejor que yo a temas súper importantes como este. Así que Ay, te qué linda, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te puede el público localizar? mira, me pueden, bueno, ahí en el PPT parece que yo al inicio ponía mi correo Ok, es lopevi158@hotmail.com o si no, desde Facebook, que de pronto ahí voy a poner igual aquí en Facebook ok. los datos de contacto para que quien lo necesite y sienta que yo le puedo ayudar dentro de lo que yo pueda, realistamente digo que sí, lo que no digo no, y derivo con otros colegas que saben tanto más o 1000 veces Sí. más. No, pues muy bien. Muchísimas gracias. México y Chile unidos para servirles a ustedes, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, a la distancia y un abrazo al alma. Bien apretado. Un abrazo al alma. No, pues muchas Cuídense, gracias. Muchas besitos. gracias y nos vemos muy prontito. ¿Sí? Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.